Hola, buenas noches, muchas gracias, bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Bien, vamos a empezar. Reciban un cordial saludo de Finanzas y Gobierno Digital. Esta es una transmisión, una clase en tiempo real desde la ciudad de Lima. Muchas gracias por estar conectados. Bien, esta modalidad de educación es conocida en el mundo desarrollado como e-learning, educación a distancia, utilizando medios electrónicos que permiten que el participante y el ponente puedan estar conectados en tiempo real. Para su seguridad, recuerden que Finanzas y Gobierno Digital es una marca registrada en la ciudad de Lima. Además, es considerada esta empresa por la SUNAT como un buen contribuyente. Ustedes nos pueden buscar en la SUNAT y van a encontrar que Finanzas y Gobierno Digital está al día con sus impuestos y además también es una empresa formal que respeta los derechos laborales de todos sus trabajadores. Finanzas y Gobierno Digital respeta los derechos laborales de todos sus trabajadores. Finanzas es una empresa formal en la modalidad sociedad anónima cerrada. Bien, con esta presentación vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el tema que nos convoca es los sistemas administrativos y entonces la primera pregunta que nos debemos hacer es respecto a estos sistemas administrativos, ¿no? ¿A quién pertenecen? ¿A cuál poder del Estado? ¿No? Porque acuérdense que tenemos tres poderes: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, ¿no? Entonces la primera pregunta: ¿a quién pertenecen estos sistemas administrativos? Entonces estos sistemas administrativos pertenecen al poder ejecutivo. ¿Y qué es el poder ejecutivo? ¿No? Esto hay que saberlo, ¿no? ¿Qué es el poder ejecutivo? ¿Quiénes conforman el poder ejecutivo? ¿No? Entonces, dentro de la concepción, dentro de la idea más sencilla que podemos en esta noche definir, ¿no? Entonces podemos afirmar que el poder ejecutivo lo representa en este caso el presidente, ¿no? Porque también tenemos el poder legislativo, que por un periodo lo representa el que está a cargo del Congreso de la República, el presidente del Congreso, ¿no? Y también tenemos el poder judicial, que lo representa el presidente del Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿cuál será la diferencia con el poder ejecutivo? Tratándose del presidente de la República, cuando hablamos de poder ejecutivo, hablamos de la instancia que tiene la responsabilidad de implementar las políticas públicas que ofreció el candidato a la presidencia. Entonces yo tengo un candidato a la presidencia. Ahora, para el siguiente ejercicio de poder, que es en este caso para el 2021, hay elecciones y entonces gana un candidato, ¿no? Y ese candidato tenía una propuesta respecto a cómo manejar la salud, cómo manejar la educación, la agricultura, el turismo y demás. Entonces, como ese candidato ganó las elecciones, este candidato tiene que implementar, ¿no?, las políticas públicas
en función a su propuesta, ¿no? Entonces, ¿quiénes se encargan de implementar esas políticas públicas en función a su propuesta? Entonces, son los ministerios, los sectores, como se llaman, ¿no? Los sectores. Entonces, un sector, ¿no? En un sector pueden haber varios ministerios, por decir algo. El sector justicia, ¿no? Dentro del sector justicia está el Poder Judicial, está el Ministerio de Justicia, está el INPE, está el Ministerio Público, ¿no? Entonces, el sector está compuesto por ministerios, ¿no? O pliegos, como quieren llamarlo. Entonces, el Poder Ejecutivo, ¿no? Es entonces la maquinaria que implementa la propuesta de política pública que el presidente de turno quiere, poner en práctica. Por eso que acá en este curso, ¿no? Si bien vamos a hablar de los sistemas administrativos, lo primero que tenemos que definir estos sistemas administrativos a la orden de quién están, ¿no? ¿Quiénes los administran? Entonces es el Poder Ejecutivo, ¿correcto? Entonces estos sistemas administrativos, algunos de ellos vienen ya desde hace bastante tiempo. Vamos a buscarlo. Entonces estos sistemas administrativos, algunos vienen desde el siglo pasado. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles vienen desde el siglo pasado? ¿No? Desde el siglo pasado vienen, por ejemplo, la tesorería pública, el presupuesto público, ¿no? Solo que con el tiempo se han ido refinando, se han ido perfeccionando, han ido mutando, han ido cambiando, ¿no? Entonces, uno de los grandes avances de los sistemas administrativos son los sistemas electrónicos, ¿no? Todos sabemos hoy en día que casi todos los sistemas administrativos funcionan con sistemas electrónicos interconectados en tiempo real, ¿no? Y entonces siempre hay un rector, plazos, documentos, formatos administrados, ¿no? Los administrados son aquellos que recurren a los sistemas administrativos en busca de un proceso. Entonces, en este caso, ¿no? Tenemos, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, tenemos dos tipos de sistemas, ¿no? Tenemos los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, que es lo que nos convoca, ¿no? Entonces vamos a definir de todas maneras qué es un sistema funcional. Un sistema funcional es los sistemas que se generan por especialidad, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar, por ejemplo, del turismo, ¿no? Entonces, el turismo tiene una definición, ¿no? Como problemática, ¿no? Porque siempre los sistemas funcionales responden a una problemática. Entonces, si yo tengo grandes problemas en la educación, entonces el Ministerio de Educación tiene que crear un sistema funcional capaz de dirigir e implementar las funciones, ¿no? Relacionadas a el sistema funcional llamado educación. Entonces, eso es el sistema funcional. Yo tengo un sistema funcional y en todos los ministerios existen los sistemas funcionales, ¿no? Si vamos al Ministerio de la Producción o al Turismo o de repente a la Agricultura, todos, ¿por qué? Porque parten de una definición de la misión del sector
Y esa definición de la misión del sector, ¿no?, se convierte en un sistema funcional. O sea, tenemos que estructurar la organización en base a un sistema funcional. Aquí están los organigramas. Ustedes habrán visto los organigramas de sus instituciones. Entonces, los organigramas de las instituciones responden a los sistemas funcionales, ¿no? Los organigramas de las instituciones responden a los sistemas funcionales, ¿ok? Y entonces estos sistemas funcionales, ¿no?, demandan bienes, demandan servicios, demandan inversiones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sistemas funcionales, hablamos de los equipos que realizan diferentes actividades correspondientes a la misión. Por ejemplo, si hablamos de un municipio, vamos a hablar del sistema funcional de contaminación ambiental, ¿no? Entonces la organización va a estar estructurada de tal manera de que vamos a encontrar una dirección, una gerencia, como quieran llamarlo, de preservación del medio ambiente. De igual manera, si hablamos de la seguridad ciudadana, vamos a encontrar aquí una oficina, una gerencia, un área, una unidad de seguridad ciudadana, ¿correcto? Entonces son sistemas funcionales porque responden a lo que se llama en este caso la misión institucional y se asignan funciones. Yo le doy funciones a cada uno de los trabajadores relacionadas a la implementación de la misión. Por eso son sistemas funcionales, ¿no? Entonces las oficinas, las gerencias tienen funciones que ayudan a lograr la misión institucional. Por eso son sistemas funcionales, ¿correcto? Pero estos sistemas funcionales, como lo acabamos de explicar, demandan la adquisición de pasajes, de viáticos, si se desplaza, papel, electricidad, agua, combustible, su remuneración de las personas que están dentro de los sistemas funcionales y demás gastos, ¿no? Demás gastos que están demandando los sistemas funcionales. ¿Ok? Entonces, los sistemas funcionales no compran, los sistemas funcionales no pagan, los sistemas funcionales no hacen procesos de selección, ¿correcto? Quienes hacen los sistemas lo que hacen los sistemas funcionales es decir nada más qué necesitan, qué bienes o servicios necesitan, ¿no? Qué bien o servicio se necesita. Entonces, en función a los bienes y servicios que pide el sistema funcional, ¿no? Que puede ser incluso maquinaria y equipo, puede ser proyectos de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se crea en ese caso los requerimientos de bienes o servicios. Entonces, por esa razón se crean los sistemas administrativos, ¿no? Los sistemas administrativos en todos los organigramas los vamos a llamar de soporte, ¿no? De apoyo, ¿correcto? Un sistema administrativo tiene la finalidad de servir, ¿no? De atender a los requerimientos de los sistemas funcionales, ¿no? Brindarle las facilidades, la logística para que puedan realizar su acción, su actividad que tiene que ver con su función, con la misión. Entonces, por eso existen los sistemas administrativos. Ahora, independientemente, un sistema administrativo puede tener hasta dos, si se quiere,
dos aspectos muy bien definidos sobre su intervención. Uno de ellos es servir de apoyo a los sistemas funcionales. Pero otra razón de la existencia de los sistemas administrativos es regular, ¿no?, el uso de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque dentro de los sistemas administrativos, dentro de sus procedimientos y demás, todos están siempre asociados a lo que es, en este caso, el gasto público, ¿no? Todos los sistemas administrativos, las compras, el presupuesto, el planeamiento, recursos humanos, inversiones, todos están relacionados, en primer lugar, a establecer reglas de juego, parámetros, procedimientos, garantías, ¿no?, para que aquel que tiene la potestad de adquirir bienes y servicios y demás, lo haga bajo ciertos parámetros, ¿no? La contratación de trabajadores tiene parámetros, la contratación de obra, la adquisición de bienes y servicios tiene parámetros. Y esos parámetros están descritos en la especialidad de cada uno de los sistemas administrativos que vamos a ir descubriendo en cada una de las sesiones, ¿no? Entonces, en unos momentos más vamos a ver, los vamos a mencionar. Entonces, oficialmente, estos son, vamos a ver en unos minutos, los sistemas administrativos. Digo que oficialmente porque siempre pues hay confusión. Miren, los sistemas administrativos no necesariamente necesitan de un soporte electrónico, ¿correcto? La mayoría ya lo tiene, ¿no? No estamos diciendo que no ayudan, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que no necesariamente necesitan de un soporte, ¿ya? Entonces, pero en los últimos tiempos, con el avance de la tecnología, con el avance de la informática, casi todos los sistemas administrativos en el Perú tienen su soporte electrónico, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener aquí diversos sistemas administrativos y todos están siempre muy cerca a lo que es la administración de los recursos públicos. Bien, entonces, como lo dice la norma, ¿no?, estos sistemas funcionales o administrativos solo pueden ser creados por ley, ¿no? El INVIER-TPE, el Sistema Nacional de Contrataciones, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, todos los sistemas, ¿no?, incluso los funcionales, por ejemplo el sistema del medio ambiente, el sistema de seguridad ciudadana, ¿no?, el sistema de modernización de la gestión pública, todos los sistemas funcionales o administrativos se aprueban mediante ley, ¿ok? Y además debe contar con la opinión favorable del Consejo de Ministros, ¿ok? Pero escúchese bien, ahí cuando hablamos del Consejo de Ministros, estamos o debemos entender, ¿no? Debemos entender que entonces cada ministro, cada sector se responsabiliza de un sistema funcional o de un sistema administrativo, ¿no? Por ejemplo, el MINSA se responsabiliza del sistema funcional llamado el servicio médico. Entonces se hace responsable de todo lo que pasa a nivel del sector salud, ¿no? Igual, entonces, pero también utiliza diferentes sistemas administrativos por las razones que ya hemos explicado. Entonces, sistema, los entes rectores, que los vamos a ver ya en otra sesión, ¿no? Cada sistema administrativo tiene un rector. Además, también tenemos los sistemas funcionales que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, que ya lo hemos explicado. Ahora tenemos los sistemas administrativos, ¿ok?
que le hemos explicado unos minutos antes. Entonces, los sistemas administrativos tienen por finalidad regular el uso de los recursos en la administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia en su uso. Los sistemas administrativos de aplicación nacional están referidos a las siguientes materias. Las vamos a ver en su oportunidad. Uno de ellos es la gestión de los recursos humanos. Por hoy día solamente vamos a mencionar al órgano rector, después vamos a analizar cada uno de ellos y si es posible utilizar los sistemas electrónicos que están asociados a cada uno de ellos, también lo vamos a hacer, pero por ahora los vamos a mencionar. Entonces, los sistemas administrativos de aplicación nacional están referidos a la siguiente materia: recursos humanos, servir. Este sistema administrativo siempre ha existido, ¿correcto? Pero con la llegada de Alberto Fujimori, ¿no?, fue reducido a su más mínima expresión. Recordemos que había un sistema de racionalización, ¿no?, y método, ¿no?, donde definitivamente pues se generaba toda esta información del CAP, del MOF, del ROF, ¿no?, las remuneraciones, las planillas, correcto, pero esto cambió, vino el gobierno de Alberto Fujimori y desapareció completamente todo ese sistema y nos quedamos con algunos trabajadores en planillas, uno que otro trabajador, pero que no tenía básicamente un rector, ¿no?, como en este caso Servir, ¿no? Solamente estaba el Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial. ¿Por qué digo el Poder Judicial? Porque el Poder Judicial atendía cualquier reclamo de los trabajadores. Hoy en día cualquier reclamo de los trabajadores lo atiende Servir, ¿cierto? Y en ese caso también cuando llega Alberto Fujimori, destruye el sistema de recursos humanos y entonces empiezan los famosos servicios no personales que han durado hasta hace unos 6 o 5 años, donde los trabajadores, en vista de que no había un sistema de recursos humanos, entonces no había desde luego evaluación, no habían procedimientos de selección, entonces a un trabajador lo contrataban bajo los SNP, servicios no personales, como si fuera un servicio y punto, y hacía sus funciones. Eso duró más o menos unos 18 años. Luego tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces aquí tenemos CONSUCODE, Consejo Superior de Contratación del Estado, ¿no? Y tiene su propio sistema electrónico, como es el CACE, ¿no? El CACE 1, el CACE 2, el CACE 3, creo que están por el CACE 4. ¿Ok? Y está ahora enlazado electrónicamente con el sistema SIAF. El sistema de presupuesto público también es uno de los sistemas muy antiguos. Pero acá me olvidé de decirles, en abastecimientos, este también es un sistema bastante nuevo, que nace con Alberto Fujimori, ¿no? Ahora, el sistema de abastecimientos era muy diferente a lo que era con Alberto, antes que llegara Alberto Fujimori, porque en ese caso era un sistema no solamente de abastecimientos, sino que era de almacenes, ¿no? Sino que también era un sistema de, en este caso, patrimonial, ¿no? Entonces, cuando llegó Alberto Fujimori, el periodo de Alberto Fujimori, realmente, como todos sabemos, el gobierno de Alberto Fujimori fue una reforma, y ya lo hemos explicado, ¿no? Una reforma trae consigo cambios drásticos, ¿no? Entonces, la concepción que tiene respecto al manejo del Poder Ejecutivo, ¿no?, cuando llega un gobierno con reformas, pues lo cambia todo. No podemos decir que está mal, no podemos decir que está bien, simplemente fue un punto de vista distinto respecto del manejo del sector público. Presupuesto público
Entonces, este sistema sí tiene años, ¿no? Este sistema viene probablemente desde la época de la independencia, ¿no? O quizás un poco más, quizás desde la guerra con Chile, o quizás desde la época del guano. Vamos a encontrar muchos libros que hablan de cómo el presupuesto público, ¿no? Se lo robaron para la guerra con Chile y cosas como esas, ¿no? Tesorería, de igual manera, es uno de los sistemas más antiguos, incluso más antiguo que presupuesto público, mucho más antiguo, ¿correcto? Y cada uno tiene su propio sistema electrónico. Endeudamiento público sí es bastante nuevo, bastante relativo. También pertenece a economía y finanzas, igual que los dos anteriores. Pero claro, no todos tenemos endeudamiento, ¿no? No sé, pues de 2000 instituciones públicas, endeudamiento tienen solamente 100, ¿no? Entonces no es ni el 10%. La contabilidad pública que se ha perfeccionado en los últimos 20 años con el ingreso del CIAF y los estados financieros. La inversión pública con el Invierte PE y hasta hace 2 años con el SNIP, ¿no? Aquí algunos opinan que la inversión pública debería salir de las manos de economía y finanzas, ¿no? La inversión pública debería estar, no sé si en PROM Perú, no sé si no sé en dónde, pero lo que sí hay una gran tendencia, ¿no? A llevarse del MEF la inversión pública, porque en verdad no ha dado resultados la inversión pública, ¿no? Salvo aquellas concesiones importantes, ¿no? Porque en verdad no hay grandes inversiones públicas, no las hay, no las hay. Si quisiéramos decir que las hay, mentiríamos. O sea, hay lo mínimo indispensable, la construcción de hospitales, cosas como esas, pero grandes inversiones públicas no las hay. Por ejemplo, carreteras importantes, aeropuertos importantes, puertos importantes, no las hay, ¿no? Todas esas son por concesión. Y si ya es concesión, ya es una forma distinta de inversión pública. Entonces, un minuto. Entonces, luego tenemos un sistema bastante... la inversión pública igualmente no tiene más de 15 años. La inversión pública empieza, el Sistema Nacional de Inversión Pública empieza en el 2003, ¿no? En el 2003, con el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, sobrevivió más o menos 16 años, más o menos, ¿no? Y, o quizás menos, ¿no? Porque 2018, 17, no, duró 12 años más o menos, 12 a 16 años, no, 12 a 13 años, ¿no? 12 a 13 años tuvimos un sistema de inversión pública, ¿no? Que su finalidad es establecer ciertos procedimientos para demostrar que el gasto en obras públicas tiene un efecto positivo sobre el bienestar social. Esto es nuevo, pero en verdad es nuevo en el Perú, ¿no? La inversión pública es nueva en el Perú, como digo, tiene más o menos en todos los casos 14 años, ¿no? Hay países como Chile, ¿no? Que ya, o Brasil, donde los procedimientos de inversión pública tienen 30 o 40 años. Ahora, tenemos el planeamiento estratégico, que esto es un sistema muy importante que también en la década de Alberto Fujimori, ¿no? se destruyó. Como digo, no es que sea una mala intención destruir los sistemas administrativos en el periodo de Alberto Fujimori. Lo que pasa es que había una concepción muy diferente de lo que se puede entender como poder ejecutivo, ¿no? Si de repente en estos tiempos viniera otro gobierno, ¿no? Que tiene una concepción distinta del poder ejecutivo,
¿no? Porque le parece que hay muchos ministerios o porque le parece que no está bien concebida la razón de la existencia de un ministerio, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente se lleva abajo todo, destruye todo, absolutamente todo. No queda nada, no queda una sola oficina, una sola gerencia, no queda un solo jefe. Solamente se nombran los ministros y los ministros tienen el deber de refundar todo, absolutamente todo, el poder ejecutivo. Es un poco lo que estamos viviendo con el poder judicial, ¿no? El poder judicial va a entrar en una etapa de que se vuelve a refundar las concepciones, los conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso ustedes están yendo a un referéndum para que se plantee el mecanismo de reformar. En verdad, al fondo es reformar el poder judicial bajo una nueva óptica, bajo nuevos conceptos y demás. En este caso el planeamiento estratégico, ¿no? Como digo, con Alberto Fujimori quedó destrozado, no importó nada y es más, por muchos años, por muchas décadas no hubo un rector en planeamiento estratégico, ¿no? Algunos pensaban que el rector era economía y finanzas. No, economía y finanzas nunca fue rector del planeamiento estratégico, ¿correcto? Sí, más o menos dio algunas pautas, algunas directivas, pero no fue nunca el rector, ¿ya? En fin, entonces por eso nace este sistema. Es un sistema que en algunas partes del mundo, especialmente en los países de Europa Oriental, pues el planeamiento estratégico es sagrado, ¿no? Acá, bueno, quedó ahí, ¿no? Por casi 10, 12 años, 15 años. ¿Por qué? Porque recién a partir del año 2012, más o menos, se crea el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, el CEPLAN. ¿Ok? Entonces, cuando se crea el CEPLAN, ¿no? Comienza a hacer la labor de planeamiento estratégico, ¿no? O sea, es así, ¿no? Porque para el gobierno de repente, para el gobierno anterior a Alberto Fujimori, que fue el gobierno aprista, o para el gobierno de Francisco Belaúnde Terry, ¿no? El planeamiento estratégico resultaba importante, ¿no? Pero en verdad el planeamiento estratégico en una primera etapa viene del gobierno militar, ¿no? Del gobierno militar, que estábamos en la moda de la economía centralizada, planificada, ¿no? Que venía de los países de allá del este, de Europa, ¿no? Llámese Rusia en especial, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, hoy en día CEPLAN realiza un trabajo prospectivo, ¿no? ¿Qué cosa es prospectivo? Trata de encontrar, ¿no? Las tendencias, las modas en, por ejemplo, inversión pública o tesorería o algún asunto público, ¿no? En la agricultura, en la salud, y lo propone como una estrategia de desarrollo. Bien, entonces eso es planeamiento estratégico. Luego tenemos la defensa judicial del Estado. Estos son los procuradores, ¿no? Los famosos procuradores que muchas veces ayudan a los trabajadores del Estado, ¿no? Que por alguna razón son enjuiciados, pero desde un punto de vista penal, ¿no? Penal, no administrativo, porque desde el punto de vista administrativo lo tenemos en recursos humanos. Luego tenemos el Sistema Nacional de Control. Este sistema está relacionado a la Contraloría General de la República. Y su rector, sus pautas y todo lo demás viene de la Contraloría. Este sistema existe también ya bastante tiempo, pero hay ciertos conceptos como el control concurrente que para muchos no es muy fácil de entender. El control concurrente lo que quiere decir es que en todas las entidades del Estado el control concurrente es
somos todos somos control concurrente. ¿Qué quiere decir que todos somos control concurrente? Quiere decir que no solamente tenemos una oficina encargada del control, sino que todos y cada uno de nosotros deberíamos saber todas las normas que se aplican en el control de la gestión pública. Y finalmente, el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿no? Este es un sistema igual bastante nuevo, no tiene más de 10 años, y en este sistema vamos a encontrar el presupuesto por resultado. Aquí vamos a encontrar también lo que es servir, ¿no? Lo que significa servir, lo que significa la gestión por procesos y demás, ¿no? Entonces este sistema es nuevo, ¿no? ¿Y por qué se implementa el sistema de modernización de la gestión pública? Se implementa por una razón, porque todo gobierno tiene dos posibilidades: o realiza reformas o moderniza el poder ejecutivo. Entonces, modernizar el poder ejecutivo implica que al interior del propio gobierno se vayan mejorando los procesos, en fin. Cuando hablamos de reforma, como hemos explicado, son drásticos. No queda nada, absolutamente nada, de la concepción de un posible manejo de la misión. Entonces, esto hay que entenderlo, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Lo vamos a ir viendo en cada una de las sesiones, ¿no? Esta es la primera sesión. Y entonces, también queremos recordarles que este curso, ¿no? por cada sesión, ustedes se quedan con el video para que lo puedan repasar, pero eso tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que todos los participantes tienen que rendir su autoevaluación, ¿no? No solamente es participar, sino que también debe rendir la autoevaluación, ¿correcto? Entonces, no solamente se asiste a la clase, sino que también se estudia, se lee y se resuelve su autoevaluación para que usted ponga un poquito más de interés o empeño en el aprendizaje. ¿Ya? Muy bien, nos vamos a quedar aquí. Muy buenas noches. Si no hay preguntas, ya es un poco tarde, son casi 9:30. Nos vamos a despedir hasta la próxima sesión. No olviden revisar su video. Muy buenas noches.